la cosecha. Y pensando en todas estas cosas, si nosotros vamos al principio, la Escritura dice, en la creación, Dios creó los cielos y la tierra, sí, fue lo primero que hizo, pero también hizo ¿qué? Hizo un jardín, hizo un huerto, dice la Escritura. Hizo un huerto y dice que hizo un jardín hermoso. Y allí, ese era el lugar destinado para que el ser humano viviera. Entonces, me intriga bastante el hecho de que yo siempre me he preguntado cómo cuidar esa planta de guanábana. ¿Qué es lo que hay que hacerle para recuperarla? O no sé si ya se perdió. No sé si tiene remedio o no. Hay gente que sabe de ese tipo de cosas. Pero, ¿y qué pasa si vamos a preguntarle al mejor? ¿Qué pasa si vamos a preguntarle al labrador? Aquel que creó el jardín del Edén. ¿Será que él sabe cómo cuidar las plantas? Si él mismo las creó. Vamos a 1 Corintios 3, 6 y 7. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que ha dado el crecimiento. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento, y está hablando y está ilustrando acerca de cómo crece una planta, porque está diciendo Pablo, Apolos regó, y yo planté y Apolos regó. Entonces quiere decir que Dios da el crecimiento. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿sí? Físicamente también. Ninguno queremos quedarnos pequeñitos, pero Dios desea que nosotros crezcamos espiritualmente. Es el deseo de Dios. Ahora, ¿cómo hacer para entender los pensamientos de Dios, para poder entender de qué manera nosotros podemos crecer espiritualmente? Porque puede ser que no estemos haciendo lo correcto. Entonces, estuve averiguando algo acerca de la poda. Porque si hay algo importante para que la planta crezca, o el árbol o el arbusto, imaginémonos de aquí en adelante que somos nosotros esa planta. Porque Dios es el labrador, entonces nosotros somos esa planta. Dice, la poda es el proceso de recortar un árbol, arbusto o planta, por medio del cual puede incrementar el rendimiento de su fruto y su calidad. O sea que parece como irónico, ¿no? Que nosotros agarramos una planta y la recortamos, le cortamos algunas ramas, y cualquiera que no sepa podría llegar a pensar, pero mira, ya está el hermano Carlos mutilando una planta. Obviamente también hay que saberlo hacer, ¿no? No es que yo llegué con una tijera de esa de jardinería y empecé a picar la planta y le dejé el puro tallo y ya. No, hay que saber cómo recortar la planta. Hermano, disculpe, ¿será que me regala un poquito de agua, por favor? Que cuando me pongo nervioso se me secan los labios. Entonces, debemos saber cómo se hace la poda. Y entonces, si se trata de nuestra vida espiritual, tenemos que entender cómo hacer la poda, o mejor dicho, qué es lo que debemos permitir que Dios haga en nuestra vida, porque nosotros no somos los que vamos a podar, somos la planta. Entonces, vamos a ver hoy 4 tipos de poda, ¿sí? Hay muchos más, pero yo seleccioné estos 4 principales porque obviamente pues el tiempo tampoco alcanza. Gracias, hermano. Entonces, vamos a hablar como primer punto, la poda de limpieza. Hay una poda que es solamente de limpieza. Y dice, el objetivo es la eliminación de elementos y formaciones no deseables. Vayan imaginando en su mente, si somos nosotros, ¿de qué forma la va a hacer Dios? ¿De qué forma Dios nos va a empezar a podar? Eliminación de elementos y formaciones no deseables. Imagínense ustedes qué podemos de repente todavía conservar.
y que a lo mejor Dios ya está trabajando y usted no sabe qué es lo que está pasando porque ve ciertas situaciones que no entiende, pero es a lo mejor Dios intentando quitar esas formaciones. Dice, ¿cuál es el procedimiento? Dice, se suprimen las ramas o partes de las plantas que están muertas, secas o dañadas o incluso mal orientadas. Ramas secas, ramas dañadas, o incluso tiene que tener cierta orientación de la rama, porque si no el árbol va a crecer de una manera deforme. Y la Escritura dice que a veces nosotros podemos llegar a pensar que el camino es derecho, pero realmente es un camino de muerte. Y por eso Dios es el que se va a encargar de ponernos a nosotros en ese camino que debemos estar. ¿Qué considera usted, hermano, en lo que Dios va a obrar en usted? ¿Qué es lo que considera que es lo que en este momento puede estar afectando su crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que usted considera que de repente no debería existir ya a estas alturas? Tengo 20 años en la fe, tengo 5 años, 1 año, no sé cuánto tiempo tiene cada uno. Yo tengo creo que 13 años en la fe y ahora es que falta por limpiar. Muchísimas cosas, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios quiere que nosotros nos dejemos podar, que nosotros dejemos y le permitamos a Dios por medio del Espíritu Santo que nos pode. Y la poda duele, hermanos. Pregúntenle a una planta. La poda duele. Nadie va a querer que le quiten un brazo, una parte de su cuerpo. A la planta se le quitan, pero con un propósito, y es que crezca y que sus frutos sean cada vez mejor. Parece irónico, pero así es. Entonces, este tipo de poda es necesario para todo tipo de plantas, el de limpieza, fíjense. O sea que, no, pero es que yo soy el pastor de la iglesia, yo no necesito poda. Dice que es para todo tipo de plantas. Aquí vemos todo tipo de plantas. Unas con más fruto que otras yo no sé si habrán que no han dado fruto todavía, no sé si en esta iglesia todavía eso existe, pero es para todo tipo de plantas y también para cualquier época del año. La poda puede ser hoy, la poda puede ser mañana. A veces cuando creemos que tenemos problemas llega otro y uno dice, pero ¿por qué? O sea, no puedo entender por qué llega ese problema a mi vida si ya suficiente tengo con lo que me está pasando. ¿Qué le trae a la mente usted? Retroceda un poquito y vea a qué le hace pensar todo esto. Hace un tiempo, cuando yo pensaba que los problemas en mi vida estaban graves, llegó uno peor. Tenía hospitalizado a la niña chiquita, a la mediana y al grande y a mi esposa. Todos estaban hospitalizados y yo decía, ¿qué puede ser peor? Y vino lo peor. Me botaron del trabajo. Yo decía, no, pues excelente. Ahora ni siquiera para los remedios. No teníamos EPS, no teníamos nada de eso. Pero vino una poda, hermanos. Pero si nosotros no lo tomamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces nos va a doler más todavía, hermanos. Y no vamos a crecer. Porque no sería una poda, entonces para nosotros sería una mutilación. Debe constituir un hábito también. Dejar que nosotros, permitir que Dios trabaje en nosotros, debe ser un hábito. Entregarle nuestra vida todos los días. Pablo decía, yo muero todos los días. O sea, Él se entrega, yo no soy yo. Mi vida es tuya, dice Pablo. Sigue trabajando en mi vida. Mateo 23, 25, 26 dice de la siguiente forma para reforzar lo que acabamos de hablar. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermanos, Jesús vino a limpiarnos, pero desde adentro. La poda que Dios hace no es por fuera. La poda que Dios hace es desde adentro, para que así se refleje hacia afuera. Y cualquiera va a identificar al hermano aquel, ya lo podaron, porque mire cómo anda. Amiguitos, no me han podado todavía mucho, pero ahí vamos, hermano.
La poda, la segunda poda es la poda de formación o de moldear, se podría llamar. ¿Has visto esos jardineros que hacen rapidito con una tijera y hacen formas a los árboles? Le dan cierta formación, aunque hay formación estética y hay formación también para beneficio de la planta, ¿no? Estamos hablando en este caso de ese, que le da vida a la planta. El objetivo es conseguir una forma determinada. Y esta forma determinada, si lo llevamos al ámbito espiritual, esa forma que Dios quiere se llama carácter. El carácter es lo que Dios quiere que nosotros obtengamos a través de la poda de forma. Porque el carácter es lo que nosotros grabamos a través de nuestro crecimiento, del tiempo, los pensamientos que venimos trayendo, y es la capacidad que nosotros tenemos de asociar una idea con la otra, imágenes, asociamos cosas y lo llevamos ahora en nuestra vida y se transforma en el carácter de cada uno de nosotros. Y a veces escuchamos, es que fulanito tiene el carácter fuerte, es que fulanito es de carácter noble, o cosas como esas, pero realmente el carácter es la formación de la moral, de la integridad, de la rectitud, y todo eso va a reflejarse afuera. Todo esto se va a reflejar afuera. ¿Y saben qué? ¿Qué palabra me gusta cuando hablamos de carácter? Integridad. Me gusta esa palabra. De repente yo no sea el más íntegro para hablar de eso, pero sí quiero aprender. Y seguramente Dios está trabajando en eso. Cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, empezamos a reflejar un jardín hermoso. Porque Dios creó el jardín y quiere que nosotros seamos como ese jardín. Entonces, es necesario que nuestro carácter sea moldeado. Job capítulo 2, versículo 3 dice de la siguiente forma: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Todavía, a pesar de todos los males que le llegaron a su vida, todavía es íntegro delante de Dios. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y cualquiera puede decir, pero ¿qué hice yo? Si yo últimamente he estado haciendo las cosas muy bien, últimamente he tenido ese empuje. ¿Y por qué llegan ese tipo de dificultades a mi vida? Job pudo haber dicho lo mismo y pudo haber decidido abandonar el camino de Dios, pero él era íntegro, él era recto. Y yo quiero ser como Job, yo quiero ser como Jesús. No sé si usted lo desea, hermano, pero lo invito a que también imite lo bueno, lo que Dios exalta, lo que Dios quiere que imitemos. Ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos con la tercera poda, dice poda de mantenimiento. El objetivo es mantener en buen estado las especies de plantas que no son frutales. Y aquí hay una pregunta, ¿no? El objetivo es mantener a las plantas que no son frutales. O sea, hay que mantener también a las plantas que no dan fruto. Pero eso es un poco ilógico. ¿Y qué pasa si yo tengo una siembra y estos de aquí me dan fruto, pero estos de este lado no? Entonces estos los dejo que se pierdan. Las guanábanas estas podridas de este lado las dejo. No ustedes, hermano, no vayan a creer que lo estoy enseñando. Es el sembradío, ¿no? Y las guanábanas de este lado están buenas. Pero si yo no cuido estas guanábanas, ¿qué va a pasar con las del lado? El parásito de las plantas va a correr hacia allá. Los bachacos, como decimos en Venezuela, van a ir y van a cortar las hojas. Todas esas contaminaciones de estas plantas van a correr hacia allá y también van a dañar estas. Entonces también a las plantas que no dan fruto, también Dios las cuida. ¿Les viene a la mente alguna persona que ustedes consideran o han llegado, se les ha pasado por la mente a alguien que usted dice, uy, pero ese hermanito no hace nada,
ese hermanito nunca lo he visto haciendo algo por la iglesia, por un hermano. Puede ser que se nos pase por la mente, porque cuando hablamos de las personas que trabajan, las personas que dan fruto, a veces también se nos viene a la mente los que no han querido hacerlo. Pero sepa, hermano, que primero nosotros también estuvimos ahí. Los que antes no trabajábamos para el Señor, en algún momento también estuvimos sentados y no hacíamos nada. En algún momento. Entonces, Dios quiere que los veamos con ojos de piedad, con ojos de amor, con ojos de compasión, como Él lo ve. Y entonces va y los cuida también. Va y los poda también, porque tiene la esperanza de que ellos abran los ojos y sean agradecidos y empiecen ¿a qué? A dar fruto, a trabajar por la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Así que cuando vea a un hermanito que está a su lado y que está desanimado, porque a lo mejor es por eso. Puede ser que hay un hermano que tiene años sentado aquí, viene los domingos, pero nunca hace nada. Pero usted le ha preguntado, usted se ha acercado a preguntarle, hermano, ¿por qué usted no hace nada? ¿Por qué usted no se anima a meterse en un ministerio? Le ha preguntado. Y a lo mejor le va a responder por esto, por esto y por esto. Y a lo mejor en sus manos está la posibilidad de animarlo y decirle, hermano, pero hagamos así, haga esto, haga lo otro. Y puede ser que se anime y ese hermano empiece a trabajar en la obra. Amén. Dice el versículo, Juan capítulo 15 versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien, Dios limpia los frutos que no dan fruto también, pero lo que no sabemos y el peligro que se corre es que algún día deje de limpiarlo, porque dice que Él quitará lo que no echan fruto. Por lo tanto, es necesario que de alguna forma u otra nosotros empecemos a trabajar en la obra. Es necesario, porque no sabemos cuál es el tiempo de Dios, no sabemos cuál es la paciencia de Dios, o no sabemos cuándo el Señor llegue. Entonces es necesario, hermanos. Animemos a los hermanos que todavía no han empezado a trabajar en la obra. Cuarta poda y última. Dice poda de renovación o rejuvenecimiento. Ustedes dirán, ay, yo quiero de esa poda, porque esa es la de rejuvenecimiento, ¿no? Pero mire cuál es el objetivo de esa poda. Dice, eliminar las partes o elementos envejecidos del árbol para sustituirlos por otros nuevos y más jóvenes. O sea, se corta partes de la planta, de ramas que están secas, que están feas, para que ahí mismo crezca otra planta, otra rama, más joven, nueva, para que así pueda crecer nuevamente y pueda tener fuerzas. Romanos 12:2 dice lo siguiente, y habla en cuanto a esto porque en nosotros debe haber una transformación. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Dios quiere transformar nuestras vidas. A Dios siempre va a cuidar de nosotros, hermanos. Él desea que nosotros seamos el reflejo de su amor, y quiere transformarnos, quiere limpiarnos, quiere mantenernos siempre limpios para que nosotros podamos crecer. El sufrimiento lamentablemente va a ser parte de esa poda. El sufrimiento va a ser parte importante para que Dios pueda conseguir que la planta pueda ser podada como debe ser. Es inevitable que una planta sufra al cortar sus ramas. Entonces lo mismo va a suceder con nosotros. Pero tenemos esperanza, hermano. Nosotros somos privilegiados porque Dios nos poda. Imagínense que Dios decidiera no hacerlo más. ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando yo vea que por fin nunca ni se maduró, ni se quedó así, se puso más tiesa todavía, ¿qué hago yo? La tiro a la basura. Démosle gracias a Dios porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Y aún siendo malos, sigue podándonos. Y aún siendo malos, sigue amándonos. Y el versículo
Juan capítulo 15, versículo 5 dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Separados de Cristo nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Permitámosle a Dios, comprometámonos con Dios para abrirle la puerta de nuestro corazón y dejar lo que pode en nuestra vida. Dejémoslo trabajar, hermano. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos parte de ese jardín. Cuando Dios creó el jardín, también creó al hombre, y nosotros somos parte de su jardín, y Dios quiere tener un jardín hermoso, hermano. Dios les bendiga.